Buenas. Vamos a hacer la práctica didáctica correspondiente a los temas de conversión y fusión de sociedades mercantiles. Recordemos que una conversión de sociedades mercantiles es el proceso mediante el cual una empresa cambia de personalidad jurídica cambia de tipo de personalidad jurídica, es decir, una SRL o Sociedad de Responsabilidad Limitada puede convertirse o transformarse en una compañía anónima. Mientras que la fusión de sociedades mercantiles es simplemente la unión de dos o más empresas para dar nacimiento ya sea a una nueva empresa o simplemente la unión de dos o más empresas donde queda una empresa existiendo y las demás son absorbidas por esta empresa. Una vez ya recordado esos conceptos, procedemos a el desarrollo de la práctica didáctica. En este caso vamos a desarrollar una fusión de sociedades mercantiles. El ejercicio nos establece que lo siguiente: con los datos que a continuación se les suministran, se requiere cálculos y registros necesarios para efectuar el cierre de los libros de la empresa oposición en el proceso que se lleva a cabo al 1 de agosto del 2019. Y también nos pide los cálculos y registros necesarios para efectuar los asientos de apertura de los libros de la nueva sociedad al 15/8 del 2019. Aunque son dos empresas, nos están solamente pidiendo una de las empresas, es decir, que vamos a hacerle todo el cierre de libros a la empresa oposición, después vamos a hacer la unión de las dos empresas y vamos a hacer los asientos de apertura y por último vamos a presentar el balance general de apertura. Y la práctica dice así: los socios de la empresa oposición CA deciden iniciar un proceso de fusión desde el 1 de abril del 2019 con la compañía Revolución para dar origen a la empresa Nuevo País, compañía anónima, la cual poseerá un capital de 50.000 bolívares representado en 5.000 acciones, de las cuales cada sociedad suscribirá el 50% y cancelará con el capital que le corresponda del proceso de fusión. La compañía anónima oposición suscribe las acciones en 8 bolívares y la empresa Revolución al valor nominal. Aquí en esta primera parte los datos que tenemos son los de los asientos de apertura. De hecho, podemos hacer nuestros cálculos y podemos observar que con esta información tenemos el capital y tenemos el número de acciones. Con estos dos datos podemos calcular el valor nominal de las acciones y de acuerdo al valor en el cual se estén suscribiendo, por ejemplo, la empresa oposición que la suscribe en 8 bolívares, podemos determinar si esa empresa está suscribiendo con una prima o un descuento. Hagan esos cálculos para que de una vez tengan pendientes si esta empresa oposición suscribe con prima o con descuento. La empresa Revolución no tenemos que hacer ningún cálculo porque nos dicen que ella está suscribiendo al valor nominal. Tenemos entonces aquí una lista de cuentas donde nos dan los saldos de la empresa oposición de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, las cuales pues deberemos llevar a unas cuentas de mayor porque muchas de esas cuentas cambiarán sus montos y con los nuevos saldos que nos queden al final es que vamos a hacer el cierre definitivo. En la información adicional vemos que tenemos 3 puntos de los cuales nos hablan. Y dice al principio: luego de realizar la respectiva revisión a las operaciones contables, en los libros de oposición se detectó que no se habían registrado las siguientes operaciones. Recordemos que uno de los primeros pasos, o el primer paso que tenemos que dar para estos procesos, es el paso de los ajustes a las utilidades no distribuidas, los cuales, como ustedes saben, se producen ya sea por que no se registró alguna operación o porque se registró de manera incorrecta. En este caso no es que no se registró de manera incorrecta, sino que simplemente no se registraron las operaciones. ¿Qué operaciones? Ellos hablan de unos efectos a cobrar y nos hablan de una mercancía enviada en consignación. En este caso de los efectos a cobrar, como ustedes podrán leer aquí, hay un monto que se envió para gestión de cobro y otro monto fue descontado. Recordemos que esas dos operaciones son diferentes. Ustedes con estos datos que están aquí pueden ir haciendo los cálculos que ameriten. Por ejemplo, cuando dice que se descontaron los giros y que se cobró el 5%.
tenemos que calcular cuál es el 5% de estos 5.000. En el caso de los giros en gestión de cobro no hay que hacer en este momento ningún cálculo, porque ustedes saben que ahí el banco no cobra por anticipado, sino que cobra cuando él logró hacer la operación. Nos dan tanto el momento del envío de los giros al banco, ya sea para gestionar el cobro o para ser descontado, y nos dan la liquidación que el banco hace de los giros. Nada de eso se registró, son dos momentos diferentes. En el segundo caso de las mercancías en consignación también hay dos momentos: el momento en que enviamos la mercancía al señor Smith y el momento en que el señor Smith nos hace la liquidación de la mercancía vendida. Aquí también tenemos que hacer unos cálculos. ¿Por qué? Porque el señor que vende la mercancía se gana una comisión del 25% sobre estos 1.500, que es el valor de la mercancía que se le envió para que la vendiera. El último punto no trata de un ajuste a las utilidades, simplemente una operación de cancelación de las prestaciones. ¿Y dónde sabemos nosotros que están el monto de las prestaciones? Bueno, tenemos primero que en la lámina anterior teníamos todas las cuentas. Ahí deben estar las prestaciones sociales por pagar, y de acuerdo al monto que esté ahí, simplemente pagaremos esas. En cuanto a los ajustes al capital, que es lo que viene de seguido, nos dicen: los activos de la empresa o posición serán aceptados por los siguientes valores. Ahí tenemos cada uno de los valores de los activos. En este caso se reciben uno al 100% y otros se reciben por debajo de su valor según libro, porque como pueden leer ahí, dice que, por ejemplo, los inmuebles los devaluaron en un 1%, el inventario disminuyó en un 25%, la maquinaria también. Eso es en cuanto a la empresa o posición. Por último, nos dan los asientos de cierre y traspaso de la empresa Revolución, es decir, que la empresa Revolución ya no las dan cerradas, ya todos los pasos que nosotros teníamos que hacer los hicieron, y simplemente nos dan los últimos 3 asientos. ¿Se acuerdan que cuando leyeron la teoría, cuando leyeron el libro, vieron que estos son los últimos 3: la entrega el cierre de los activos o entrega de los activos, el cierre del pasivo y el cierre del patrimonio? Y aquí podemos observar que el monto traspasado a la nueva empresa es de 25.000 bolívares, porque entregamos 50 en activo, 50.000 en activo y 25 en pasivo. 50.000 menos 25 son 25.000 bolívares, lo que va a aportar la empresa Revolución a la empresa que se está creando. Ahora bien, ahí vamos a comparar a qué valor suscribió la empresa Revolución las acciones. Si las suscribió por el valor nominal, o las suscribió por un valor mayor o un valor menor del valor nominal. Entonces eso lo tenemos que considerar para el momento de los asientos de apertura. Bueno, aquí les presento o les resumo los 5 pasos que implica, ¿verdad?, el proceso de cierre. Como ya se los dije anteriormente: ajustes a los resultados acumulados, ajustes al capital, asientos de regularización, cierre de la cuenta, ajustes al capital, y por último asientos de traspaso y cierre, que son los 5 pasos que vamos a hacer con esta empresa que venimos trabajando. Bueno, comencemos con los giros al cobro y los giros al descuento. Nos dan toda la información: qué fue lo que sucedió, cuánto se envió, cuánto es el porcentaje que cobra el banco, y después cómo liquidó el banco esta situación. En este caso tenemos el planteamiento. ¿Qué se hizo? No se hizo nada. Cuando la empresa envió los giros al cobro, vamos a empezar por los giros al cobro en primera instancia, ella ha debido hacer un asiento, pero no lo hizo. Y cuando el banco notifica qué fue lo que pasó con esos giros al cobro, se debería hacer también un asiento, y tampoco lo hizo. Aquí tenemos entonces esa situación. ¿Qué se debió hacer? Cuando se enviaron los giros al cobro, se debió hacer un asiento en cuentas de orden, para uno tener la información que de la cartera de cliente existen 3.000 bolívares que se encuentran en el banco en gestión de cobro. Mientras el banco no notificase, esas cuentas de orden permanecerían con ese monto. Pero el banco notificó que había cobrado todos los giros, y que entonces envió una nota de débito por 160 bolívares y una nota de crédito por el resto de los giros. Ahora sí procedemos
a cerrar las cuentas de orden, porque ya nos dieron razón del 100%, cerramos las cuentas de orden, colocamos en el banco el monto que el banco nos ha depositado cuando él cobró los 3.000, a él le quedan 160 bolívares por comisión y damos de baja o disminuimos los efectos a cobrar en 3.000 bolívares. De estos 3 asientos tenemos que hacer un resumen. El asiento 1, que abre las cuentas de orden, se va con el asiento 2 porque cierra las cuentas de orden. ¿Qué nos queda? El asiento 3, pero el asiento 3 hay que analizarlo porque a la hora de corregir, recordemos que ya la empresa ha cerrado las cuentas nominales, ya ha hecho cierre económico. Por lo tanto, no podemos utilizar cuentas nominales, sino cuentas reales. Bueno, el banco lo podemos cargar por 2.840 porque no hay problema, pero no podemos abrir comisiones de los bancos. Y lo sustituimos por las cuentas de hacia dónde se dirigen esos gastos, que es el resultado del ejercicio, y el resultado del ejercicio hacia dónde va, ya sea utilidades no distribuidas o ya sea déficit. En el caso de esta empresa en específico, tenemos abierta la cuenta de utilidades no distribuidas. Cargamos utilidades no distribuidas por 160 y abonamos efectos a cobrar por 3.000. Con este asiento queda corregido la omisión de estas operaciones. Vamos con los giros descontados. La misma situación, no se hizo ningún asiento, pero la operación de descuento es diferente. La operación de descuento no es como la de los giros al cobro. Cuando se hace un descuento es que el banco nos da el dinero. ¿Cuánto nos da? Bueno, el monto de los giros que nos ha descontado menos el porcentaje que ellos cobran por comisión. En este caso dice que es el 5%, 5% serían 250. El asiento 4 nos dice bancos 4.750, comisiones en banco 250 y no damos de baja los efectos, sino que lo llamamos una cuenta de valoración. Efectos por cobrar descontados 5.000 en espera de que el banco notifique si logró cobrar o no los giros. En el asiento 5 está la liquidación. Nos dicen que solo cobró 920, es decir, que no cobró la totalidad. Cuando nosotros descontamos, uno hace un convenio con el banco que si no le pagan todos los giros al banco, nosotros tenemos que pagarlo porque ellos ya nos dieron ese dinero. Y por ello es que en el asiento, podemos observar en el asiento 5 que cerramos los efectos a cobrar descontados y abonamos a banco. ¿Qué abonamos a banco? La parte no cobrada de los giros, que son 4.080. Pero si damos de baja los 920, que fue lo único que logró cobrar el banco. De estos 2 asientos, igualmente, sacamos un solo asiento para la corrección. Y nos quedaría entonces, si yo cargué a banco 4.750, pero la aboné en 4.080, nos queda un cargo por 670. Solamente aquí hay una cuenta nominal que es la comisión de banco, la sustituimos por utilidades no distribuidas porque ese es un gasto que afecta el resultado y por ende a la cuenta de utilidades no distribuidas. Efectos por cobrar descontados que se había abonado por 5.000 se cierra con el asiento 5 cuando se cargan los 5.000. Y damos de baja, porque no quedan otras cuentas, los efectos a cobrar por 920. Más adelante uniremos el asiento 1 y 2 porque los dos hablan de efectos y sacaremos un solo asiento. En el caso de la mercancía, de alguna manera parecida en la parte de cuando se envía la mercancía, se trabaja con cuentas de orden, parecida a los giros al cobro. Cuando se envió la mercancía hemos debido hacer el asiento de las cuentas de orden, pero no se hizo nada. En el momento en que el señor liquida, hemos debido cargar a banco el dinero que nos entrega. ¿Cuánto nos entrega? Bueno, si se vendió la mercancía en 1.500, pero hay que pagarle al señor 25% de eso, eso lo tenemos que disminuir porque él nos va a dar el dinero por la diferencia. Cargamos a gastos por comisión en consignación 375, que es el gasto que se tuvo por haber vendido esa mercancía, y abonamos a ventas 1.500 porque hubo una venta de 1.500 bolívares. Y en el paso 8 cerramos las cuentas de orden, en este caso la totalidad porque el señor vendió el 100% de la mercancía. De estos 3 asientos igualmente sacamos una sola corrección. El asiento 6, que son cuentas de orden que se están abriendo, se va con el asiento 8, que son cuentas de orden que se están cerrando por los mismos montos.
y solamente nos queda el asiento 7, y este tenemos que ver también. Tenemos una sola de estas tres cuentas y una sola cuenta real, que es banco. Cargamos a banco por 1125, pero hay dos cuentas nominales que poseen saldos contrarios, porque los gastos son cuentas nominales de egreso y las ventas son cuentas nominales de ingreso. Por lo tanto, tenemos que comparar quién es mayor entre los gastos, que son 375, y las ventas, que son 1500. Por supuesto que son las ventas. Entonces, al ingreso le quitamos los 375 del gasto y por diferencia llevamos esa diferencia a utilidades no distribuidas, que serían los 1125. Una vez que ya hemos hecho todas esas operaciones, las llevamos al diario de la empresa oposición. En el asiento 1 está resumido todas las operaciones del banco, es decir, tanto los giros al cobro como los giros descontados. En el asiento 2, la liquidación de la venta en consignación, o sea, toda la operación, no solo la liquidación, toda la operación de la mercancía en consignación. Y en el tercer asiento, eso no es un ajuste, sino que es simplemente una operación de registro de prestaciones sociales. Para la siguiente operación o el siguiente asiento, tenemos previamente que hacer los cálculos para saber en cuánto aumentan o disminuyen los activos de acuerdo a cómo fueron recibidos por los accionistas de las empresas. En este caso solamente se disminuyeron los activos, no hubo ningún aumento de activos, pero arriba observamos en los cálculos, tengo la lista de los activos, tengo los valores los acuerdos que se dijeron, se resumen aquí, que las cuentas a cobrar se recibieron al valor según libro, los efectos por cobrar se recibieron al 100%, los inmuebles los disminuyeron en un 1%, el inventario se disminuyó en un 25%, así como la maquinaria se disminuyó en 38.5% y los demás fueron recibidos al valor según libro. Procedemos entonces a hacer los ajustes, ¿verdad? O a calcular los ajustes, mejor dicho, partiendo del valor según libro. Y entonces, para poder saber en cuánto vamos a ajustar cada una de estas cuentas. Por ejemplo, el edificio, cuyo valor según libro es de 9.000, me dicen que me lo devaluaron en el 1%. El 1% de 9.000 es 90 bolívares. 9.000 menos 90 quiere decir que el edificio fue recibido en 8.910 bolívares. En la columna de ajuste tenemos los montos por los cuales vamos a ajustar esas cuentas. Una vez hecho estos cálculos, hacemos el asiento número 4, donde cargamos al ajuste del capital 4.715, que es la suma de los ajustes realizados al inventario de mercancía, edificios, maquinarias y terrenos. Luego vamos con lo que llamamos los asientos de regularización, que no es más que el cierre de las cuentas de valoración de activo fijo. Tomamos todos los saldos de las cuentas de valoración, en este caso depreciación acumulada de edificio, maquinaria y vehículo, y la cerramos contra su respectivo activo, edificio, maquinarias y vehículo. En ese momento los activos fijos quedan a su valor neto. En el asiento 6 o paso seguido es el cierre de la cuenta ajustes al capital por 4.715, y lo llevamos a utilidades no distribuidas, para finalizar con el cierre de todas las cuentas de activos con sus respectivas cuentas de valoración, que en este caso no las hay, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio. ¿Qué nos está diciendo el asiento 7? Que la empresa oposición está aportando a la nueva empresa 63.000 bolívares, como representado en un banco con 6.635, unas cuentas a cobrar de 3.000, unos efectos a cobrar de 12.080, un inventario de mercancía de 7.500, un edificio o unos edificios de 8.910, maquinarias por valor de 3.075, vehículos por 2.000 y terrenos por 19.800. En cuanto a los pasivos, está entregando unas cuentas a pagar de 3.000, unos efectos a pagar de 5.000, préstamo por pagar de 8.000 y otros pasivos por 27.000. De los pasivos se disminuyeron fueron las prestaciones sociales porque se pagaron. Es decir, estamos entregando 43.000 bolívares en pasivo.
Y nuestro patrimonio estaba conformado por un capital de 2.000, capital social, perdón, de 2.000, unas utilidades no distribuidas de 16.000 y una reserva legal de 2.000 bolívares. Por lo tanto, el capital aportado a la nueva empresa es de 20.000, 63 en activo y 43 en pasivo. Eso nos da neto 20.000 bolívares. Esos 20.000 los vamos a comparar con el valor al cual fueron suscritas las acciones por la empresa. Ok, una vez hechos todos esos cálculos, como les dije, nos dijo que una de las empresas suscribió con descuento. Por eso en este primer asiento, que es la emisión y la suscripción de las acciones, ustedes pueden observar que dice accionista 50.000, descuento sobre acciones 5.000, capital social 50.000 y descuento no aplicado sobre acciones 5.000. En ese momento no hemos registrado ningún pago, solamente emisión y suscripción de acciones. En el segundo asiento tenemos el pago. Como aquí el pago fue total, entonces se cierra la cuenta de descuento no aplicado sobre acciones y sumamos el banco de la empresa oposición con el banco de la empresa Revolución, es decir, todas las cuentas que sean iguales las tenemos que sumar y colocar el total en estos asientos de apertura. Quiere decir que la empresa va a abrir con un banco de 16.635, unas cuentas a cobrar de 3.000, unos efectos a cobrar de 12.080 y así sucesivamente. Pero también con un pasivo que fue entregado por esas empresas. En este caso, unas cuentas a pagar de 3.000, unos efectos de 5.000, un préstamo por 33.000 y otros pasivos 27.000. La diferencia de este asiento al que ustedes conocían cuando se creaban las empresas que vieron en contabilidades anteriores era que allá nosotros creábamos las empresas solamente aportando activos. En este caso se aportan también pasivos, pero en realidad el procedimiento es el mismo. Lo único que cambia es que en vez de abrir solo activos vamos a abrir también pasivos. Y al final aquí, como les venía diciendo, después de abrir las cuentas de pasivo, cerramos la cuenta de accionistas por 50.000. Y aquí colocamos para registrar pago de acciones con entrega de activos y pasivos. Con esto culminamos la parte de la apertura de los libros de la empresa Nuevo País. Para ya finalizar total, les presento lo que se llama el balance general de apertura de la empresa Nuevo País, donde sí clasificamos las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de patrimonio, para un total de activo de 113.000 y un total de pasivo y patrimonio de 113.000 bolívares. Bueno, señores, con esto queda culminada la práctica. Ya saben que nos podemos comunicar ya sea vía correo electrónico o ya sea por el grupo del WhatsApp que tenemos creado o por el Classroom, que ahí también pudiesen hacerme alguna pregunta de alguna duda que tengan. Si quieren que les revise algo, ustedes me lo mandan por correo o conversamos por WhatsApp. Bueno, que tengan un feliz día. Gracias por su atención.